Bueno, entonces ahora vamos a definir, les decía, otros conceptos de presión. Vamos a ver en primer lugar qué es la presión atmosférica, ¿ya? Bueno, la atmósfera es todo el aire que se encuentra rodeando la superficie de la Tierra, ¿ya? Son más o menos unos 5 kilómetros, digamos, de altura por encima de la superficie de la Tierra. Entonces, la atmósfera está constituida por una mezcla de gases, ¿ya? Pero principalmente los gases que se encuentran con mayor proporción en el oxígeno y el nitrógeno, ¿ven? Aproximadamente un 78% es oxígeno, y un 20% es nitrógeno y un 2% son otro tipo de gas, dióxido de carbono, monóxido, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, esta gran masa de aire es atraída por el campo gravitacional de la Tierra y por lo tanto significa que esa masa de aire tiene peso. Y por lo tanto, si tiene peso, es una fuerza que está ejerciendo sobre la superficie de la Tierra. Y nosotros ya habíamos definido a la presión como fuerza por unidad de área. Entonces, el peso de ese aire que actúa sobre la superficie de la Tierra produce una presión, ¿ya? Y esa presión se ejerce sobre todos los cuerpos que se encuentran en la superficie de la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo nos referimos, bueno, a nosotros como personas, a los árboles, a las plantas, a la superficie de lagos, de ríos, ¿no ve? Todos los cuerpos, a los animales, todos estamos sometidos a la presión atmosférica, ¿ya? Y también vamos a ver más adelante que la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altura. Por ejemplo, la presión atmosférica aquí en Tarija es menor que la presión atmosférica en el nivel del mar. La presión atmosférica en La Paz es menor que aquí en Tarija, que puede ser, digamos, el departamento de La Paz mucho más grande, ¿no ve? Que el departamento de Tarija. Pero la masa de aire que se encuentra encima de La Paz tiene menos peso que la masa de aire que está aquí encima de Tarija. ¿Qué significa eso? Que la masa que hay aquí en Tarija tiene más oxígeno. Por eso tenemos aquí una vida saludable, no tenemos problemas de corazón, de respiración. En cambio, en La Paz, digamos, una persona que tiene problemas, digamos, del corazón o tiene, digamos, problemas de presión, entonces le va a faltar el oxígeno y puede darlo incluso un paro cardíaco, ¿no ven? Entonces, por eso a veces mucha gente no quiere ir a La Paz. ¿Por qué? Porque la disminución del oxígeno es muy considerable, ¿ya? Entonces, para nosotros la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre todos los cuerpos que están sumergidos en la superficie de la Tierra, ¿ya? Bueno, medir el valor de la presión resulta fácil en un laboratorio. Hay diferentes métodos para llevar a cabo la medición de la presión atmosférica en un determinado lugar, ¿ya? Entonces, el primero que midió la presión atmosférica en el nivel del mar fue el señor Torricelli, ¿ya? Torricelli ha sido un físico, ha sido filósofo, ha sido matemático, bueno. Entonces, Torricelli ha sido el primero que ha medido el valor de la presión atmosférica en el nivel del mar. Y para eso ha utilizado el siguiente equipo, un equipo sumamente sencillo que consta de un tubo de vidrio delgado de aproximadamente 1 metro de longitud, ¿ya? Cerrado o sellado en uno de los extremos. Luego agarró una cubeta, que no es nada más que un recipiente también de vidrio, ¿ya? Entonces, para medir la presión atmosférica, Torricelli utilizó mercurio. Entonces, colocó mercurio en esta cubeta a una altura y es sub 1 desde la base, ¿eh? Entonces, la base de esta cubeta para nosotros es nuestro nivel de referencia. Entonces, la altura de mercurio en la cubeta es igual a I sub 1. Luego llenó el tubo de mercurio y tapando, digamos, con su dedo, así indica la historia, tapando con su dedo, lo sumergió debajo de la cubeta, luego sacó el dedo y vio que en la parte superior el mercurio descendía una pequeña altura y ahí en ese espacio quedaba aire, ¿ya? En la parte superior del tubo. Entonces, él midió la altura, también tomando como referencia la base de la cubeta, la altura hasta la superficie del mercurio en el tubo.
Y esa altura lo ha representado con y sub 2, ¿ya? Tanto y sub 1 como y sub 2 son medibles. ¿Por qué? Porque lo podemos medir con una regla, con un metro, ¿ya? Entonces se puede medir con mucha facilidad, ¿ya? Y luego la diferencia entre esta altura y2 menos la altura y sub 1 es la altura real que hay entre este punto 1 que está aquí en la superficie o en el interior del tubo y el punto 2. Entonces, H viene a ser la altura de Mercurio. En realidad es una altura de Mercurio que hay desde el punto 1 hasta el punto 2. Muy bien. Entonces, como esta superficie del mercurio de la cubeta está expuesta a la presión atmosférica, entonces Torricelli dijo que la presión que actúa aquí en la superficie del mercurio que está en la cubeta es igual a la presión atmosférica. Ahora, él agarró otro punto en el interior del tubo, este puntito que lo ven aquí. Entonces, él dijo, si este punto se encuentra también a una altura y es sub 1, por lo tanto, la presión aquí en el interior del tubo debe ser igual a la presión que hay aquí en el exterior o en la superficie del mercurio. Y por lo tanto, el valor de la presión P sub 1 es igual al valor de la presión atmosférica. Ahora, como ya hemos visto nosotros la ecuación general de la hidrostática, la presión aquí en el punto 1, que es igual a la presión atmosférica, va a ser igual a la presión que es este aire en la superficie del mercurio en el interior del tubo, más la presión que ejerce esta altura del líquido, que en este caso es mercurio, que será igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura Y2 menos Y1, o directamente H. Ahora, como en esta parte superior la masa de aire era tan pequeñita que la presión que ejercía sobre la superficie es prácticamente despreciable. Entonces Torricelli despreció este valor. Toda esa presión es prácticamente cero, ¿ya? Entonces, para calcular el valor de la presión atmosférica, lo único que se necesita es la densidad del mercurio, la aceleración de la gravedad y esta altura, que Torricelli, habiendo medido Y2 y habiendo medido Y1, ha determinado que esta diferencia Y2 menos Y1, o directamente la altura H, era igual a 760 milímetros de mercurio, o 76 centímetros de mercurio, o 0,76 metros. Entonces, si reemplazamos los valores de la densidad del mercurio, de la aceleración de la gravedad y de esa altura, entonces el valor de la densidad del mercurio es 13.595 kilos por metro cúbico, que nosotros lo redondeamos a 13.600. El valor de la aceleración de la gravedad medido en el nivel del mar es 9,80665 metros por segundo cuadrado, que nosotros lo redondeamos a 981. ¿No? Y la altura 0,76 metros. Entonces, haciendo operaciones, multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad y por los 0,76 metros, encontramos un valor de 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Como esta era la presión que ejerce la atmósfera en el nivel del mar, entonces Torricelli lo llamó a este valor como una atmósfera. Entonces, en el nivel del mar la presión es una atmósfera, o también es igual a 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. O también pascales. ¿Por qué? Porque un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. En realidad, la presión atmosférica podemos expresarlo en diferentes unidades. Podemos expresarlos en kilos por centímetro cuadrado, en kilos por metro cuadrado, podemos expresarlo en libras sobre pulgada cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier unidad se puede expresar el valor de la presión atmosférica. Bueno, entonces una vez de que ya sabemos qué es la presión atmosférica, vamos a ver otros dos tipos de presiones que reciben el nombre de presión absoluta y presión manométrica, ¿ya? Ahora, la presión manométrica se lo mide en instrumentos o en equipos o en dispositivos que reciben el nombre de manómetros.
Entonces, ¿qué es un manómetro? Un manómetro es un equipo que se utiliza para medir la presión. ¿Y por qué recibe el nombre de manómetro? ¿Ya? Porque un manómetro siempre nos mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. ¿Ya? A esta diferencia de presiones recibe el nombre de presión manométrica, que algunos textos también lo llaman presión diferencial. ¿Por qué presión diferencial? Porque es una diferencia entre el valor absoluto o el valor real y el valor de la presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica hemos visto que tiene un valor de 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Si es que un manómetro mide un valor de la presión cuyo valor se encuentra por encima de este valor de la presión atmosférica, recibe el nombre de manómetro de presión. ¿Ya? Pero si el valor que mide el manómetro está por debajo del valor de la presión atmosférica, entonces recibe el nombre de manómetro de vacío. ¿Por qué? Porque esa va a ser una presión prácticamente negativa si tomamos como referencia el valor de la presión atmosférica. Bueno, entonces todos los manómetros tienen el mismo principio, ¿ya? El mismo fundamento, y todos los manómetros siempre nos miden la diferencia entre la presión real y la presión atmosférica. ¿Ya? Ustedes conocen, digamos, los compresores de aire que utilizan en las gomerías, ¿no ve? Donde se comprime el aire para llenar la llanta. Entonces, la presión que ejerce el aire en el interior del tanque, que está totalmente cerrado, esa es la presión real o la presión absoluta que ejerce el aire en el interior del tanque, ¿no ven? En la parte externa del tanque, ahí está actuando la presión atmosférica. Entonces, si nosotros colocamos un manómetro a ese tanque, esa presión medida por el manómetro va a ser la diferencia entre la presión interior real del tanque y la presión atmosférica. Esa es la presión que mide un manómetro. ¿Ya? Los más sencillos tenemos los manómetros que se utiliza para medir la presión del aire, la presión del oxígeno, que pueden estar instalados en diferentes partes, en los tanques de oxígeno de un hospital, de un taller de soldadura, de un taller de pintura, etcétera, etcétera. En las fábricas, en la industria, en diferentes partes hay este tipo de equipos. Pero, repito, el principio es lo mismo. Todos los manómetros miden siempre una diferencia. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la aplicación de un manómetro muy sencillo que se lo puede construir con mucha facilidad. ¿Ya? Un tubo de vidrio delgado, cuando se lo calienta, se lo puede doblar. Podemos nosotros doblarlo a 90 grados, a 35 grados, a 45 grados, y podemos hacer un tubo nosotros en forma de U, ¿ya? Solamente calentándolo. Entonces, el manómetro más sencillo es el que se muestra aquí en esta figurita, ¿ya? Que consiste en un tubo de vidrio en forma de U. Este tubo recibe el nombre de manómetro. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros medir la presión manométrica del gas o de un aire que se encuentra en el interior de un tanque, ¿ya? Entonces, uno de los extremos de este tubito, en este caso el extremo izquierdo, se lo conecta al tanque que queremos medir la presión. El otro extremo está abierto, ¿ya? Ahora, entre el tanque, ¿ya? Es decir, en la conexión entre el tanque y el tubo se coloca una válvula o una llave de paso, una válvula, ¿ya? Que esta válvula va a estar cerrada, ¿ya? Va a estar cerrada cuando este tubo está vacío. Ahora, para este tubito, nosotros para medir la presión utilizamos un líquido, que puede ser mercurio, puede ser agua o puede ser también alcohol, dependiendo de la presión que tenga aquí el interior del gas. ¿Ya? Supongamos que nosotros colocamos mercurio. Entonces, conectamos el lado izquierdo aquí al tanque, el lado derecho de este tubo está abierto. ¿Ya? Entonces, conectamos y cerramos esta válvula, lo mantenemos cerrado. ¿Ya? Luego vaciamos aquí el mercurio. Entonces, cuando vaciamos el mercurio, la altura en el lado izquierdo y en el lado derecho va a ser la misma.
¿ya? Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Ahora, una vez de que nosotros abrimos esta válvula, la presión, ¿ya?, que hay aquí en el interior del tanque, de acuerdo al principio de Pascal, se va a transmitir por este tubito hasta llegar aquí a la superficie del líquido del lado izquierdo. Y como esta presión del aire o del gas que está aquí en el interior del tanque es mayor que la presión atmosférica, que la presión que está ejerciendo el aire aquí en la parte superior del lado derecho, entonces como esta presión, les decía, del gas es mayor, entonces al líquido lo va a empujar y el líquido va a subir por la rama del lado derecho, produciéndose un desnivel entre ambas columnas, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo, todo aquí en el tanque hay gas, y ese gas también llena esta parte del tubo hasta aquí. En esta superficie está actuando la presión que ejerce el gas en el interior del tanque, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos como nivel de referencia la base de este tubo en U, la altura del líquido en el lado izquierdo es Y sub 1, que nosotros lo medimos con mucha facilidad con una regla. ¿Por qué? Porque el tubo es transparente, es de vidrio, ¿ya? La altura del líquido que hay en el lado derecho lo representamos con Y sub 2, que también se lo puede medir con mucha facilidad. Ahora, si nosotros tomamos como nivel de referencia la base del tubo en U, la presión que hay aquí en el fondo del tubo del lado izquierdo va a ser igual a la presión que hay aquí en el fondo del tubo del lado derecho. Por lo tanto, la presión en el lado izquierdo será igual a P más la presión que ejerce esta altura de líquido, que será ρg y E sub 1. En el lado derecho, la presión aquí en la base del tubo del lado derecho será igual a la presión atmosférica que está actuando aquí en su superficie, más la presión que ejerce esta altura de líquido, que será igual a ρg y E2. Si utilizamos mercurio, entonces será la densidad del mercurio, ¿no ve? G, la aceleración de la gravedad, y E sub 1, la altura medida en el lado izquierdo, y E sub 2, la altura medida en el lado derecho. Muy bien. Entonces, como la presión en el fondo del tubo del lado izquierdo es igual a la presión en el fondo del tubo del lado derecho, entonces yo igualo estos dos términos. Entonces digo, P más ρg y E1 es igual a PA más ρg y E2, siendo P la presión que ejerce el gas aquí en el interior del tanque, el valor que nosotros queremos medir, y P sub A es la presión atmosférica. Si este experimento lo hacemos aquí en Tarija, entonces aquí tendremos que trabajar con el valor de la presión atmosférica de aquí de la ciudad de Tarija. ¿Eh? Muy bien. Entonces, a partir de esta ecuación, yo P sub A lo llevo al lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo voy a tener P menos PA, que va a ser igual a ρg y E2 menos Y1 o directamente ρgH. Pero fíjense qué es P menos PA. Es la diferencia entre la presión real del gas y la presión atmosférica. ¿Y qué hemos dicho que es esa diferencia? Es la presión manométrica. Es la presión que mide un manómetro, ¿ya? Entonces, la presión absoluta, si ahora yo despejo P, fíjense, entonces la presión absoluta P será igual a la presión atmosférica más ρg y E2. Pero ¿qué es ρg y E2 en este caso? Perdón, aquí es... Bueno, lo que pasa es que aquí todavía no está despejado. Entonces le decía, la presión P va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica más ρg y E2 menos Y1, que Y sub 2 menos Y sub 1 es directamente H, ¿ya? Entonces, la presión P absoluta será igual a la presión atmosférica más ρgH. ¿Pero qué es ρgH? ρgH es la presión atmosférica. Entonces, esta ecuación es muy importante. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? Entonces, ya saben cómo se calcula cada uno de estos términos. Si queremos calcular la presión manométrica, lo único que hacemos es multiplicar la densidad por G por la altura. O si no, conocer la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica.
Si queremos calcular la presión absoluta, sumamos a la presión atmosférica la presión manométrica, ¿ya? Muy bien, entonces estos tres conceptos de presión los tienen que saber y los tienen que manejar adecuada y correctamente, ¿ya? Bueno, vamos a entrar a ver ahora el principio de Arquímedes. Bueno, hace muchos años atrás se pensaba que cuando un cuerpo se lo sumerge en un líquido, ese cuerpo pesaba menos o disminuye su peso. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sumergimos un cuerpo en un líquido, el líquido ejerce una fuerza sobre el cuerpo. Y esa fuerza recibe el nombre de empuje, que ha sido descubierta por el señor Arquímedes, ¿ya? No vamos a relatar ahora la historia, pero ustedes pueden verlo, consultarlo en algún libro o en algún texto donde se encuentra la anécdota que cuenta cómo Arquímedes descubrió su principio, que fue, digamos, una tarea que lo encomendó el rey por entonces, ¿ya? Muy bien, entonces, silencio, por favor, silencien sus micrófonos. Te lo Inge. Ahora ya no vio, ya lo eliminó. Silencio. Los Inge. Ya, entonces ya les dije que tengan mucho cuidado con su micrófono. ¿Ve? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya lo he eliminado ese compañero que estaba haciendo bulla. ¿Por qué? Porque ya me ha arruinado la grabación. ¿Ve? Entonces le digo, una cosa es meter bulla, otra cosa es que me diga, ingeniero, ¿por qué disminuye el peso? O que me hagan alguna pregunta. Eso no va a ser interrumpir la grabación, mejor va a ser enriquecer. ¿Por qué? Porque estamos dialogando con el estudiante, ¿no ven? Bueno, entonces continuando. El peso real de los cuerpos, ya que nosotros medimos, por si yo tengo, digamos, una esfera, agarro un dinamómetro o una romana de resorte y yo determino, digamos, su peso. Ese peso para nosotros representa el peso real del cuerpo, sabiendo que todos los cuerpos están sumergidos en esta gran masa de aire. Por lo tanto, el aire también ejerce una fuerza, un empuje sobre cada cuerpo. Pero como esa fuerza es tan pequeñita que nosotros lo despreciamos. Entonces, para nosotros el peso de un cuerpo no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces, en este caso particular del ejemplo, a ver, concéntrense en esta figurita. Entonces, agarro yo una esfera y determino su peso con un dinamómetro. ¿Conocen un dinamómetro? Es una balanza de resorte, ¿no ven? O la romana común y corriente que se utiliza en la feria para comprar la papa, qué sé yo, ¿no ven? Bueno, entonces, si esta balanza me indica 50 newtons, significa que el peso de este cuerpo, el peso real medido en el aire, o su peso real, es 50 newtons. Y por lo tanto, la fuerza de atracción que es la Tierra sobre esa esfera también es igual a 50 newtons. ¿Ya? Entonces, ahora este cuerpo o esta esfera que pesa 50 newtons, nosotros lo vamos a sumergir en un recipiente que está completamente cerrado. Si nosotros introducimos en un cuerpo un recipiente que está completamente lleno, en este caso está lleno de agua, ¿no ven? Entonces, si yo sumerjo el cuerpo en el recipiente que está lleno de agua, con toda seguridad que el agua se va a rebalsar, ¿no ve? Entonces, como yo sé que el agua va a rebalsar, entonces yo me coloco otro recipiente encima de otra balanza. Entonces, como este recipiente está vacío, la balanza me indica 0 newtons, ¿no ve? Bueno, entonces yo agarro ahora y lo sumerjo completamente esta esfera aquí en el agua, ¿ya? Y observo que mi balanza ahora está marcando solamente 40 newtons, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado los otros 10 newtons? Entonces, antiguamente los físicos pensaban de que el cuerpo pesaba menos cuando se sumergía, pero hoy en día sabemos de que el peso sigue siendo el mismo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando nosotros hemos sumergido esta esfera en el agua, ¿ya? El agua que estaba en este recipiente
ha rebalsado, ¿ya? ¿Y dónde lo hemos agarrado? Lo hemos agarrado en este otro pequeño recipiente. Si observamos ahora la balanza después de que hemos sumergido completamente la esfera, esta balanza me indica 10 newtons. ¿Qué significa eso? Que el agua que ha rebalsado es igual a 10 newtons. Entonces, el peso del cuerpo que aquí está marcando 40 es un peso aparente. Entonces, el peso aparente de la esfera es 40 newtons, pero su peso real sigue siendo 50 newtons. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es de que cuando se ha sumergido el cuerpo, ¿ya? El agua ejerce una fuerza vertical hacia arriba sobre la esfera, ¿ya? Y el valor o la magnitud de esa fuerza vertical siempre va a ser igual al peso del líquido desalojado, o en este caso al peso del líquido que ha rebalsado o que ha sido derramado, ¿ya? Que en este caso es 10 newtons. Entonces, nuevamente, si nosotros hiciéramos una sumatoria de fuerzas, vamos a tener 40 más 10 son 50, que viene a ser el peso de la esfera, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la explicación por qué un cuerpo pesa menos cuando es sumergido en un determinado líquido, en este caso en agua. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes nos dice lo siguiente. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, el líquido ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del volumen desalojado por él y que recibe el nombre de empuje. Entonces, fíjense, cuando nosotros sumergimos aquí, ¿ya? La esfera cuando está completamente sumergida, entonces el agua que había inicialmente en este recipiente se ha derramado a este segundo recipiente. Entonces, si nosotros pesamos esta agua que ha sido derramada, es igual a 10 newtons. ¿Qué significa entonces en este caso? Que el peso del agua que ha sido derramada es igual al empuje, es igual a la fuerza que ejerce el líquido sobre un cuerpo cuando está sumergido. Bueno, entonces a partir de esta explicación y de este principio, nosotros escribimos esta ecuación. El empuje lo vamos a representar con la letra E. Entonces, el empuje es igual al peso del cuerpo, el peso del cuerpo es mg, es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen desplazado. Pero el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad también lo hemos definido como el peso específico, ¿ya? Eso no significa, ¿ya?, de que la definición del peso específico sea igual a ρ por g, sino que se puede calcular el peso específico de un cuerpo multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad. Ahora, este volumen desplazado también es igual al volumen sumergido. Veamos esta figura que está aquí. Tenemos nosotros, digamos, un recipiente con agua, ¿ya? En la parte superior sumergimos un bloque. Fíjense, este bloque tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. Pero si nosotros solamente lo sumergimos la mitad, ¿ya? Supongamos de que este recipiente ha estado totalmente lleno de agua. Entonces, si este cubo de 100 centímetros cúbicos yo lo sumerjo solamente la mitad, entonces el volumen que rebalse o el volumen que se derrame va a ser solamente la mitad. Es decir, se va a derramar 50 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen desplazado o volumen derramado es 50 centímetros cúbicos. Ese volumen, fíjese, también va a ser igual al volumen sumergido. ¿Por qué? Porque solamente se ha sumergido la mitad de este bloque. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el peso del volumen desplazado o del volumen que ha sido derramado? El peso de ese volumen desplazado o derramado lo calculamos multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad y el volumen desplazado. O si no, multiplicando directamente el peso específico por el volumen desplazado. Bueno, todos estos conceptos ya los vamos a aclarar y los vamos a ver cuando resolvamos los ejercicios. Ahora, nosotros sabemos que en la naturaleza hay cuerpos con diferente densidad.
Hay cuerpos que tienen una densidad muy grande, otros cuerpos que tienen una densidad muy pequeña. Si nosotros agarramos un recipiente y colocamos agua en el recipiente, ¿ya? Si ahora nosotros agarramos un cuerpo cuya densidad es menor que el agua, ese cuerpo va a flotar en la superficie. Si nosotros agarramos un cuerpo cuya densidad es igual que la densidad del agua, ese cuerpo puede sumergir a cualquier profundidad por debajo de la superficie. Si yo agarro ese cuerpo, lo introduzco a unos 20 centímetros y lo suelto, entonces va a flotar a los 20 centímetros. Si lo sumerjo, digamos, 50 centímetros, va a flotar a los 50 centímetros. Este es el principio que utilizan los submarinos, ¿ya? Normalmente el submarino tiene una densidad mayor. Entonces, cuando la densidad está mayor del submarino, se sumerge en la profundidad del mar. Si, digamos, quiere hacer una investigación a 50 kilómetros de profundidad, entonces ese momento iguala el valor de la densidad de todo el submarino, lo iguala a la densidad del agua. Y por lo tanto, ahí se va a quedar sumergido, flotando, sin que se vaya al fondo o sin que se vaya a la superficie, ¿ya? Finalmente, si tenemos nosotros un cuerpo cuya densidad es mayor que del agua, ese cuerpo se va a ir al fondo. Si yo tengo, digamos, un balde con agua y coloco una moneda en la superficie, la moneda no va a flotar. La moneda se va a ir al fondo. ¿Por qué? Porque la densidad de la moneda es mayor que la densidad del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora entramos, como quien dice, al plato fuerte, al corazón de la materia. Entonces vamos a ver ahora, en primer lugar, las fuerzas contra un dique. Bueno, ¿qué es un dique? Un dique no es nada más que un muro de hormigón, una pared, una muralla que soporta los efectos de la presión y de las fuerzas que ejerce el agua sobre la pared que está en contacto con el agua. En este caso, fíjense, en la represa de San Jacinto, pero hace unos 30 años atrás, cuando cruzábamos nosotros al fondo, no había los edificios de 2, de 3 pisos que hay hoy en día, ¿no ve? Solamente había estas pequeñas casetitas, diremos así, donde se vendían los doraditos, las chirraditas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces era muy triste antes. Ahora, bueno, ya se ha mejorado un poco por la parte turística también, ¿ya? Y aquí tengo otra foto ya cuando la represa está rebalsando, está en su full, ¿no ve? Cuando la represa está totalmente llena, que esto ocurre en verano, en el mes de febrero, en el mes de marzo, depende también de la época de lluvias, ¿ya? Entonces aquí tenemos la represa totalmente llena y rebalsando, ¿ya? Entonces justamente para evitar que las fuerzas que ejerce el agua, ¿ya?, sobre la pared o sobre el muro, sobre el dique, es lo que se abren todas estas compuertas, ¿ya? Caso contrario, o sea, la fuerza que ejercería muy grande y tratarían, digamos, de deslizar o de volcar a la represa, ¿ya? No solamente, digamos, se abren las compuertas superiores, sino que también hay unas compuertas aquí abajo, más o menos a 2 metros de la base del dique o de la represa. Entonces hay otras compuertas que también se abren. ¿Por qué? Porque el caudal de entrada de agua es muy grande, ¿ya? Y si no se abren las compuertas, puede dar lugar a averías, ¿ya? En el interior, no sé si alguna vez el ingeniero Monzón les llevaba a hacer una práctica ahí a la represa de San Jacinto. Entonces, aquí en el interior hay un laboratorio que controla todas las fuerzas que se ejercen sobre la represa, si se produce un deslizamiento, si se produce un movimiento, si hay alguna ruptura, etcétera, etcétera. Se controla todo, digamos, la represa para garantizar justamente su funcionamiento. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerzas contra un dique, nos estamos refiriendo a las fuerzas que ejerce el agua sobre una pared, ¿ya? Sobre un muro. Entonces, en este caso, en esta figura, estamos mostrando un dique. Entonces, el agua alcanza una altura H por detrás de la pared del dique, dirán, ¿no ven? Y ejerce una fuerza horizontal resultante F. Entonces, para nosotros F es la fuerza resultante de toda esta altura de agua que está detrás, digamos, de la pared o del dique o del muro, ¿ya? Ahora, la fuerza aumenta a medida que aumenta la profundidad. En la superficie, digamos, en la superficie del líquido del agua, las fuerzas son pequeñitas.
pero a medida que va avanzando la profundidad, la magnitud de las fuerzas va aumentando. ¿Por qué? Porque la fuerza aumenta con la profundidad. ¿Y por qué aumenta? Porque va aumentando la presión. Y hemos visto nosotros que a mayor profundidad, mayor presión. Y si la presión es mayor, entonces la fuerza también va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, esta fuerza, fíjense, trata de deslizar al muro, diremos, trata de deslizar al dique hacia la derecha. Ustedes saben que este dique o cualquier dique siempre se construye de hormigón. Puede ser hormigón armado. Bueno, lo más común y corriente, digamos, se coloca piedras, ¿no ve? Para reforzarlo. Pero también se puede colocar hierro, barras de hierro, o podemos colocar nosotros acero, dependiendo, digamos, de las fuerzas que van a estar sometidas. ¿Ya? Entonces, aquí en la parte de abajo hay un cimiento. ¿Por qué? Porque si no, digamos, el agua lo arrancaría con mucha facilidad. Entonces, aquí hay un cimiento que puede tener 1 o 2 metros de cimiento y una buena zapata. ¿Ya? Pero a pesar de que hay un cimiento, esta fuerza resultante que ejerce el agua trata de deslizar el dique hacia la derecha. Ahora, pero así como trata de deslizarlo, también trata de volcarlo, es decir, produce un torque respecto a este punto O. Entonces, respecto a este punto O, el dique va a tratar de ¿qué? De girar en el sentido de las horas del reloj. ¿Ya? Por lo tanto, esta fuerza no solamente va a producir un deslizamiento, sino que también va a producir un torque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Vamos a calcular la magnitud de esta fuerza, vamos a calcular el punto de aplicación de la fuerza y vamos a calcular el torque respecto a este punto O. ¿Ya? Entonces, vista de frente la pared o vista de frente el dique, va a tener, digamos, una altura H, que es la altura del agua, y L es el ancho del dique. ¿Ya? Entonces, para nosotros L va a ser siempre constante, el ancho del dique. H, la altura de agua que hay detrás del dique o detrás del muro, también va a ser constante. Ahora, en esta parte, necesariamente para encontrar las ecuaciones que nos permitan calcular la magnitud de la fuerza, como así el punto de aplicación y el torque, necesariamente tenemos que utilizar integrales, ¿ya? Pero no son integrales complicadas, no son integrales dobles, triples, son integrales definidas, integrales muy simples, que ustedes lo pueden resolver con mucha facilidad. Además, la mayoría de ustedes ya tiene aprobado cálculo 1, el otro que no lo ha aprobado, pero ya lo han visto, ¿no ven? Entonces, tampoco quiero que se me centren. Esta, digamos, es la parte más delicada que también, digamos, resulta a veces difícil explicarlo. A mí me resulta difícil explicar aquí en la diapositiva. Otra cosa sería si estuviésemos allá en el aula, en la pizarra, ¿no ven? Entonces, como resulta muy difícil, entonces traten de concentrarse lo máximo que se pueda. Y por último, digamos, ustedes tienen que volver a estudiar el texto. Ahí lo van a comprender mejor. Y en último caso, bueno, yo casi voy a evitar, digamos, el hacer problemas con integrales, aunque probablemente en algún examen se pueda, digamos, pedir así un problema, ¿no ven? Bueno, entonces repito, traten de concentrarse, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué, digamos, aplicamos integrales para encontrar la magnitud de la fuerza? Porque se trata de una fuerza variable, ¿ya? La fuerza no es constante en ningún punto. Es decir, que la fuerza varía en función de H, ¿ya? A medida que nosotros nos vamos sumergiendo más y más y vamos llegando al fondo, digamos, del lago, al fondo de la represa o al fondo del estanque, la presión en el fondo siempre va a ser mucho mayor que la presión en la parte superior. Y por lo tanto, la fuerza también va a ser muy grande en el fondo y muy pequeña en la superficie. Entonces, como es una fuerza variable, tenemos que integrar. Entonces, vamos a integrar desde un valor de 0 hasta un valor de H. ¿Por qué? Porque nosotros para el análisis, fíjense, vamos a tomar una pequeña lámina delgadita de agua que se encuentra detrás del dique. Entonces, es tan delgadita que se aproxima al espesor de un gilet. ¿Conocen ustedes un gilet? ¿No ven? Entonces, el espesor de esa lámina es igual a D sub Y. Entonces, D sub Y es el espesor de esta lámina que tiene una longitud L, ¿ya?
que va a todo lo ancho del dique. Vamos a considerar que esta lámina delgadita, que es nuestro elemento de volumen, es el elemento que vamos a utilizar para aplicar el cálculo integral. Se encuentra a una profundidad y medida de la superficie del agua. ¿Ya? Ahora, nosotros en el cálculo de las fuerzas, en el cálculo del punto de aplicación, en el cálculo de torques, ¿ya? No vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica, ¿ya? ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica? Porque la presión atmosférica actúa en ambos lados del dique. Entonces, aquí en la superficie del agua está actuando la presión atmosférica, que se va a transmitir a través de esta profundidad de agua. Pero en el lado derecho, que está expuesto al aire, el lado derecho del dique, también está actuando la presión atmosférica. Por lo tanto, se va a compensar y por eso no es necesario utilizar o tomarlo en cuenta en los cálculos, ¿ya? Entonces, si yo les digo cuál será la presión aquí a una profundidad Y, la presión a una profundidad Y es simplemente ρ por G por Y, donde ρ es la densidad del agua, G la aceleración de gravedad y Y es esta altura que lo estamos midiendo desde la superficie del agua hasta el punto donde se encuentra nuestra lámina, que es nuestro elemento infinitesimal o nuestro pequeño elemento de volumen. Entonces, el diferencial de fuerza se define como la presión por el diferencial de área. ¿Ya? Entonces, el diferencial de fuerza será igual a la presión por el diferencial de área, pero la presión es igual a ρg por Y. Ahora, fíjense en que el diferencial de área es el área pequeña de esta pequeña lámina. Entonces, ¿a qué va a ser igual el área de esta lámina? Va a ser igual a su longitud por su espesor. Entonces, el diferencial de área es L por dy. ¿Ya? No sé, a ver si manejamos estito. ¿Ya? Entonces, todo estito que voy a encerrar aquí en un redondito, ¿ya? Todo esto es igual a ¿qué? Al diferencial de área, ¿no ve? Bueno, no manejo muy bien esto, van a disculpar. ¿Dónde está mi borrador? A ver, de nuevo. Ahí está. Entonces, L por dy es nuestro diferencial de área. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, como ya sabemos integrales, entonces vamos a integrar esta ecuación. Ustedes saben que toda ecuación diferencial, para ser resuelta, tenemos que aplicar integrales. Es decir, lo tenemos que integrar, ¿no ve? A ver, mi borrador está fallando, si no borra. Ya, no importa. Entonces decimos, la integral de df, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los límites? Es decir, los límites son los valores de donde varía la fuerza. Entonces, la fuerza varía desde un valor 0 en la superficie hasta un valor de h en el fondo del dique, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí están los límites. Entonces, el valor de 0, bueno, la fuerza varía de un valor 0 a un valor F, ya, perdón, la fuerza varía de un valor 0 a un valor F. Pero la altura varía desde un valor 0 hasta un valor H, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo tenemos que la integral de df es simplemente f, reemplazando el límite superior, f menos 0 es simplemente f, ¿no? En el lado derecho, fíjense, la densidad, la aceleración de la gravedad y L son constantes. Entonces, aquí la variable es Y. ¿Y cómo varía Y? Y varía desde un valor de 0, fíjense, aquí está Y, ¿no ve? Aquí está Y. Entonces, Y va a variar desde un valor de 0 aquí en la superficie hasta un valor máximo que va a ser igual a H. Por eso en el lado derecho colocamos el límite inferior 0 y el límite superior, que es igual, a ver, voy a ver esto, ya, que es igual a H. Ahora les decía que ρ, G y L son constantes. Nos va a quedar integral de Y por dy. La integral de Y por dy es Y al cuadrado dividido 2. Bueno,
Eso no lo vamos a hacer porque eso ya lo saben ustedes. Entonces, la fuerza va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de rho por GLH al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la fuerza que ejerce el agua sobre esta cara o sobre esta superficie del dique es simplemente 1/2 de rho GLH al cuadrado. Rho es la densidad del agua, G la aceleración de la gravedad, L es el ancho del dique y H es la altura del agua. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora cómo se calcula el torque. Entonces ya hemos dicho que esa fuerza que actuaba, no ve aquí, esa fuerza resultante, ¿ya? No solamente trata de deslizarla al dique, sino que produce un torque o produce un momento respecto a este eje. ¿Ya? A ver, vamos a quitar esto. Así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes saben, desde el capítulo de estática, el torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, como en este caso la fuerza está variando, entonces también el momento va a variar. Por eso escribimos un diferencial de torque, de tau, que va a ser igual. Ahora, fíjense, ¿cuánto vale la altura desde este eje hasta nuestro elemento de volumen? Entonces, esa altura, entonces el punto O en este caso, el punto O está aquícito, ¿no ve? A ver. Ahí sí está el punto O. Entonces, esta altura, desde el punto O hasta aquí, es decir, toda esta altura, para nosotros va a ser igual a H menos Y. Todo esto de aquí hasta arriba es H, y si lo restamos Y, entonces tenemos esta altura. Entonces, el torque o el momento va a ser igual a esta altura H menos Y, está aquí arriba, a H menos Y por el diferencial de fuerza. ¿Ya? Pero el diferencial de fuerza ya lo hemos definido aquí arriba. Aquí está el diferencial de fuerza. Entonces reemplazamos aquí. Entonces nos va a quedar que el diferencial de tau es igual a rho g LY H menos Y por DY. ¿Ya? Nuevamente vamos a integrar. Entonces el torque va a variar desde un valor de 0 hasta un valor tau. Entonces la integral de tau es simplemente tau, que va a ser solamente tau, porque va a ser tau menos 0. ¿Ya? En el lado derecho, la variable es Y. Nuevamente Y varía desde un valor de 0 hasta un valor de H. Entonces, resolviendo esta integral, encontramos que el torque es igual a 1/6 rho GLH al cubo. ¿Ya? Entonces, miren, de esta manera hemos encontrado una ecuación para calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante, y hemos encontrado otra ecuación para encontrar el torque. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el punto de aplicación de la fuerza o el centro de presión. ¿Qué es el centro de presión? No es nada más que la altura medida desde la base hasta el punto donde actúa la fuerza. ¿Ya? Si, por ejemplo, la fuerza está actuando aquí, fíjense. A ver, aquí está actuando. Bueno, esta fuerza no me gusta mucho, a ver, vamos a borrar. No quiere borrarse. Ya. Entonces, supongamos que la fuerza está actuando aquí, ¿no ve? Entonces, esta es la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el centro de presión o el punto de aplicación de esta fuerza? Entonces, esta es la fuerza. Bueno, entonces la distancia que hay desde aquí hasta aquí abajo, ¿ya? Fíjense, recibe el nombre de punto de aplicación de la fuerza. Pero esta distancia, ¿ya? Puede estar medida desde la base hasta el punto de aplicación de la fuerza, o puede estar medida desde la superficie. ¿Ya? Cuando nosotros medimos desde la superficie, entonces recibe el nombre de centro de presión. Entonces, si a esta altura yo lo llamo, digamos, H minúscula, el centro de presión o el punto de aplicación de la fuerza es igual a esta altura H o a esta altura, digamos, D, que yo lo represento aquí abajo. ¿Ya?
Muy bien, entonces todo eso ya lo vamos a aclarar de todas maneras cuando veamos los ejercicios. A ver, voy a ver si puedo borrar. Mi borrador ya está viejo, no borra nada. Ya, no importa. Bueno, entonces le decía que tenemos las ecuaciones para calcular la fuerza resultante y el torque. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula, ya, aquí abajo está. Aquí abajo está el dibujo. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso lo vamos a calcular tomando como referencia la base del dique, ¿ya? Entonces vamos a representar con H mayúscula raya, ¿ya? Piensen con H mayúscula raya, con esta H mayúscula raya, ya miércoles, ya, así. Entonces, con esta H mayúscula raya, estoy yo representando el punto de aplicación de la fuerza, en este caso medido desde la base del dique. Entonces, yo encuentro por sí que H raya es 2 metros, entonces digo, la fuerza actúa a 2 metros de la base del dique. Pero si yo encuentro la altura superior, es decir, medida desde la superficie del agua hasta el punto de aplicación de la fuerza, entonces yo diré la fuerza está actuando a 3 metros por debajo de la superficie, ¿no ve? Por debajo de la superficie o por encima del fondo. En este caso vamos a encontrar por encima del fondo. Entonces, H mayúscula raya es el brazo de palanca de esta fuerza. Entonces, si aplicamos torque respecto a este punto O, entonces el único torque va a ser el que produce la fuerza resultante, que va a ser igual a la fuerza resultante por H raya, ¿ya? ¿Y a qué será igual? Será igual a la fuerza. Entonces, en vez de F, sustituimos un medio de rho LH al cuadrado por H raya. Pero este torque, ¿a qué es igual al mismo tiempo? Es igual a 1/6 rho GLH al cubo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, al sustituir eso, hacemos las simplificaciones necesarias y encontramos que H raya es igual a 1/3 de la altura del agua que hay en el dique. Entonces, esta altura H raya recibe el nombre de centro de presión o punto de aplicación de la fuerza. Entonces, cuando tengamos nosotros un dique o un muro, una pared que está sometida a las fuerzas del agua, en ese caso, la fuerza resultante siempre va a ser igual a 1/3 de la altura, fíjense, 1/3 de la altura del agua. Si la altura del agua, por decir, es 10 metros, entonces la fuerza va a estar actuando a 10/3, a 3,33 metros, ¿no ven? Bueno, pero en este caso hay que tener en cuenta, fíjense, que el análisis que nosotros hemos hecho es tomando como referencia la base del dique. Entonces, la altura que hay por encima de la fuerza hasta la superficie va a ser 2/3 de H, porque 2/3 más 1/3 es igual a 1, ¿ya? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, pero hay que repasarlo con calmita en la casa, ¿ya? Muy bien, eso en cuanto a diques. Pero nosotros ahora vamos a estudiar más que todo superficies planas sumergidas, ¿ya? ¿Qué es una superficie plana sumergida para nosotros? No es nada más que una compuerta que está sumergida por debajo del agua. Entonces, cuando nosotros hemos visto aquí, fíjense en la represa de San Jacinto, lo de aquí arriba que nosotros, fíjense, tenemos son compuertas, ¿ya? Más abajo les decía hay otras compuertas y el dique es otra cosa, ¿no ve? O sea, el dique es el muro que está soportando todo el agua. Y la compuerta es, fíjense, es aquí, digamos, como una puerta. Es una puerta, digamos, que se abre y se cierra para que el agua pueda salir. Si la compuerta está cerrada, el agua no pasa. Lo mismo abajo en la parte inferior hay otras compuertas, no recuerdo si son 2 o 4 compuertas, ¿ya? Que también se abren o se cierran o pueden estar abiertas completamente o abiertas a la mitad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a considerar que esas superficies planas
sumergidas en el interior de un líquido, en este caso en el interior del agua, son para nosotros las famosas compuertas, ¿ya? Entonces, una compuerta puede estar instalada en forma vertical, en forma horizontal o en forma inclinada, ¿ya? Entonces, aquí ven, yo tengo una compuerta vertical que se encuentra el extremo superior, que es el punto A de la compuerta, está a una profundidad de 4 metros por debajo de la superficie del agua, ¿ya? Esta es la superficie del agua, ¿no? Todo esto es agua, ¿ya? Entonces, la longitud de la compuerta es 6 metros. Y vamos a considerar que la fuerza resultante está actuando justo en este punto. Entonces, esta altura, fíjense, medida desde la superficie del agua hasta el punto de aplicación de la fuerza, que lo estamos representando con HCP, recibe el nombre de centro de presión, ¿ya? El nombre de centro de presión. Cuando la compuerta esté verticalmente, vamos a utilizar esta nomenclatura HCP. Ahora, en el lado derecho tenemos una compuerta inclinada cuyo plano o cuya línea de acción forma un ángulo de 45 grados con la superficie. Entonces, si nosotros proyectamos esta línea de acción de la compuerta o el plano de la compuerta y cortamos con la superficie, entonces aquí nosotros vamos a representarlo con un punto O. Entonces, el punto O es el origen donde se cruzan estos dos ejes, diremos, o estos dos planos. El plano horizontal de la superficie del agua y el plano inclinado que forma un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí nosotros trazamos un eje perpendicular, trazamos una línea perpendicular al plano de la compuerta. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay de este eje perpendicular hasta el punto de aplicación de la fuerza recibe el nombre de centro de presión, que es el punto donde está actuando la fuerza. ¿Ya? En este caso, cuando la compuerta esté inclinada, vamos a utilizar esta nomenclatura, ISP. ¿Ya? Ahora bien, la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta siempre es perpendicular. Fíjense aquí. Aquí la fuerza es perpendicular a la pared vertical. ¿Ya? Aquí también la fuerza es perpendicular a la pared o a la compuerta o a la superficie. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver las ecuaciones para calcular la fuerza resultante, el torque, el punto de aplicación para una compuerta que se encuentra inclinada. Porque para una compuerta que se encuentra verticalmente es sumamente fácil, ¿ya? No hay ninguna dificultad. Pero a veces tenemos dificultad cuando la compuerta es inclinada. Ahora, nosotros vamos a trabajar con compuertas planas, ¿ya? Con compuertas planas y de forma geométrica conocida, que puede tener forma cuadrada, rectangular, puede tener forma triangular o forma circular, pero plano, ¿ya? Muy bien, entonces para determinar la fuerza resultante y el punto de su aplicación, se requiere, dicho, el cálculo integral, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a utilizar el cálculo integral más que todo para deducir o para encontrar las ecuaciones. Y posteriormente esas ecuaciones los vamos a utilizar sin necesidad de hacer el cálculo integral. Aunque excepto, digamos, en algunos problemas, se puede utilizar el cálculo integral para calcular la magnitud de la fuerza, ¿ya? Pero vamos a tratar siempre de obviar. También hemos dicho que para los diques y compuertas, la presión atmosférica actúa en ambos lados. Por lo tanto, nosotros no vamos a tomar en cuenta en el análisis. ¿Por qué? Porque no va a contribuir absolutamente nada en la determinación de la presión total o de la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, para encontrar las ecuaciones que nos permitan calcular esta fuerza resultante y sobre todo su punto de aplicación, vamos a tomar como ejemplo una compuerta sumergida inclinada que forma un ángulo tita con la superficie del agua. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra compuerta, fíjense que se encuentra sumergida.
el plano de la compuerta o la línea de acción que contiene la compuerta se corta este punto O con la superficie. Y por lo tanto, el ángulo que forma la compuerta con la superficie, porque siempre para nosotros la superficie va a ser horizontal. Entonces, ese ángulo es igual a θ, ¿ya? Vamos a considerar una compuerta rectangular, fíjense, ¿ya? Una compuerta rectangular. Entonces, como aquí la fuerza, la presión varían con la profundidad, entonces tenemos que trabajar con un pequeño elemento de volumen, cuyo espesor va a ser d sub y. Y vamos a considerar esto en forma arbitraria. Este pequeño elemento de volumen puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar más aquí. Yo estoy considerando que se encuentra aquí en este punto. Entonces, voy a considerar que mi elemento de volumen, de espesor de Y, que es nuevamente una película bien delgadita de agua que se encuentra encima de la compuerta, se encuentra a una profundidad H. H es la altura que hay desde la superficie hasta el punto donde está mi pequeño elemento de volumen, ¿ya? De espesor de Y. Entonces, el área diferencial va a ser D sub A. La presión diferencial va a ser dP y la fuerza diferencial va a ser dF, ¿ya? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a considerar que todas las compuertas son homogéneas. ¿Qué significa eso? Que su composición es la misma en cualquier punto de la compuerta. Y por lo tanto, el centro de gravedad siempre va a estar en el centro de la compuerta. Si se trata, digamos, de una compuerta rectangular, entonces yo trazo así dos diagonales, ¿no ve? Entonces el centro de gravedad va a estar en la intersección de las dos diagonales. Lo mismo si es de un cuadrado. De un triángulo ya vamos a ver dónde se encuentra su centro de gravedad, que está a 1/3 de la altura. Y de una compuerta circular siempre va a estar en el centro, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí está el centro de gravedad. Significa que ahí está actuando el peso de la compuerta. Entonces, la altura vertical que hay del centro de gravedad hasta la superficie lo vamos a representar con HCG. ¿Ya? Muy bien, con HCG. Ahora, ¿dónde está actuando la presión o la fuerza resultante? Está actuando en el centro de presiones, ¿ya? Entonces, el centro de presiones está aquí en este punto, ¿de acuerdo? En este punto está el centro de presión, significa que ahí está actuando la fuerza resultante. Generalmente la fuerza resultante actúa por debajo del centro de gravedad, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, esta altura para nosotros es la altura del centro de presión, que lo estamos representando con HCP. Es la altura desde el centro de presión hasta la superficie del agua. Muy bien. Entonces, ahora, fíjense, voy a trazar yo un eje arbitrario OX, perpendicular al plano o a la línea de acción que contiene a la compuerta. Entonces, ¿por qué trazo este eje OX? Porque ahora voy a aplicar torques respecto a este punto OX, ¿ya? Entonces, mi compuerta puede girar respecto a este punto O. Y por lo tanto, si yo voy a aplicar torques, entonces yo tengo que conocer las diferentes distancias de este eje OX hasta el punto de aplicación, digamos, de mi pequeño elemento de volumen, hasta el centro de gravedad y hasta el centro de presión, ¿ya? Entonces, esta distancia que hay desde el eje OX hasta el punto donde se encuentra mi elemento de volumen, ¿ya? Que es mi pequeña lámina que yo estoy utilizando para encontrar la fuerza resultante o su ubicación, lo representamos con Y. La distancia que hay desde el centro de gravedad hasta el eje OX lo represento con YSX. Y finalmente, la distancia que hay desde el centro de presión hasta el eje OX lo estoy representando con ISP. ¿Ya ven? Ahora, van a observar ustedes que siempre hay una relación entre H y Y, el ángulo tita, entre HCG, YSG y el ángulo tita, y también hay una relación entre HCP, YSP y el ángulo tita. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? En el caso particular de H y Y y el ángulo tita, H, que es el lado opuesto de este triángulo rectángulo,
será igual a Y, que es la hipotenusa por el seno de tita, ¿no? H es igual a Y por el seno de tita. De la misma forma, HCG será igual a YSG por el seno de tita. Y de la misma forma, HCP será igual a YSP por el seno de tita. ¿Ya? Muy bien, entonces una vez de que hemos definido la nomenclatura que vamos a utilizar, entonces ahora escribo nuevamente el diferencial de fuerza, que es igual a la presión por el diferencial de área. La presión es igual al peso específico por la altura. Fíjense, la presión en este punto es igual a ¿qué? Al peso específico por la altura h. Y el diferencial, en este caso de área, ¿ya? Es el área pequeñita de este pequeño elemento de volumen. ¿No ve? Bueno, entonces, el diferencial de fuerza es simplemente F. ¿Por qué? Porque la integral de df es F, que varía la fuerza de un valor de 0 a un valor de F, F menos 0 sigue siendo F. ¿Ya? En el lado derecho vamos a tener la integral, fíjense, del peso específico por H de A. Pero H hemos dicho que es igual a Y por el seno de tita. Entonces aquí colocamos Y seno de tita por dA. ¿Ya? Luego, como es constante el peso específico, el seno de tita, saco fuera del signo de integración. Bueno, en estas integrales hay dos integrales cuyo cálculo escapa del límite o del nivel de matemáticas que tiene el alumno en el segundo semestre. Por lo tanto, esto vamos a obviar, ¿ya? Entonces, la integral de Y por dA es directamente igual a YSG por el área, ¿ya? La integral de Y por dA es directamente el YSG por el área. ¿Qué es el YSG? Es la distancia que hay del eje OX hasta el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, la fuerza va a ser igual a peso específico por el seno del ángulo tita por ISG por el área. Ahora, hemos dicho que esta altura HCG también es igual a ISG por el seno de tita, ¿ya? Entonces, ISG por el seno de tita es igual a HCG. Entonces, la ecuación que me permite calcular la fuerza queda simplificada por esta última expresión. Entonces, la fuerza será igual al peso específico del agua por HCG por el área. ¿Qué es HCG? Es la altura que lo vamos a medir siempre desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad. Eso es HCG. Entonces, yo conozco el peso específico del agua, conozco HCG. El área siempre va a ser conocida. Si la compuerta es rectangular, será base por altura. Entonces, la fuerza, fíjense, lo vamos a calcular directamente con esta ecuación, ¿ya? De una manera muy fácil. Ahora vamos a ver cómo calculamos la localización de la fuerza resultante. Entonces, para determinar la localización, les decía, aplicamos nosotros torques respecto a este punto O. Es decir, vamos a considerar que el eje de giro para esta compuerta está pasando por el punto O, ¿ya? Entonces, el torque respecto a este punto O que produce la fuerza resultante va a ser directamente F por Y sub P. Fíjense, ¿dónde está la fuerza? Está aquí. ¿Y cuál es la distancia? Es ISP. Entonces, el torque va a ser igual a F por ISP. F por ISP. Pero como en este caso la fuerza varía con la profundidad, entonces el torque también será igual a la integral de dF por Y, a la integral de dF por esta distancia Y. ¿Por qué? Porque ahora estamos tomando momentos respecto al eje O. ¿Ya? Bueno, si no se entiende esto, lo vuelven a revisar con calmita. ¿Ya? Entonces, el torque total también va a ser igual a la integral de dF por Y. ¿Ya? Df sabemos que es igual, el diferencial de fuerzas sabemos que es igual al peso específico H por dA. Sabemos que H de aquí de la figura es igual a Y seno de tita. Entonces, la integral de dF por Y será igual a la integral del peso específico H de A por Y. Si reemplazamos nosotros esta expresión aquí, entonces vamos a tener la integral de gamma seno de tita Y al cuadrado de A. Esto es constante, ¿no? Gamma seno de tita es constante, sale fuera del signo integral. Aquí nos queda otra integral cuya solución también escapa del nivel de cálculo que se tiene en física 2. Por lo tanto, la integral de Y al cuadrado por dA
es igual al momento de inercia de la compuerta respecto a un eje que pasa por el punto O. Por eso lo estamos representando con I sub 0, ¿ya? Entonces nos va a quedar que la integral de df por y va a ser igual a gamma seno de tita I sub 0. Esta lo vamos a llamar ecuación A, ¿ya? Ahora, la fuerza, hemos encontrado aquí arriba la fuerza, por aquí está, en esta ecuación, la fuerza es igual a gamma seno de tita y SG por A, ¿no? Estoy volviendo a colocar aquí esa ecuación, ¿ya? Ahora, en el lado derecho de esta ecuación yo tengo F por ISP, que es igual al torque total, pero la fuerza F es igual a gamma seno de tita y SG por el área multiplicado por ISP. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación A es igual al lado derecho de esta ecuación B. Y por lo tanto, el lado derecho de esta ecuación A también es igual al lado derecho de esta ecuación B. Entonces, si nosotros igualamos, vamos a simplificar gamma seno de tita, gamma seno de tita. Y me va a quedar que I sub 0, que es el momento de inercia de la compuerta respecto a un eje que pasa por el punto O, va a ser igual a ISG por el área por el ISP. Ahora, si de aquí nosotros despejamos el ISP, entonces el ISP va a ser igual a I sub 0 dividido ISG por el área. Cada uno de estos términos ya están definidos, ¿no ve? ISP es el centro de presión medido desde el eje OX hasta el punto de aplicación de la fuerza, eso es ISP. I sub 0 es el momento de inercia de la compuerta respecto a un eje que pasa por el punto O. Y ISG es la distancia que hay del eje OX al centro de gravedad. Y A es el área de la compuerta. Bueno, ahora vamos a utilizar el teorema de Steiner modificado que se ha visto en el capítulo 8 de Física 1, Dinámica Rotacional, ¿ya? Entonces, el momento de inercia de un eje que pasa por el punto O es igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, más era la masa por la distancia de los dos ejes al cuadrado. La distancia de los dos ejes, piensen, de un eje que pasa por CG y un eje que pasa por O, es ISG. Pero aquí, como estamos trabajando con superficies planas, entonces no tomamos en cuenta la masa, sino el área, ¿ya? Entonces, el momento de inercia I sub 0 es igual a ICG más A por ISG al cuadrado, ¿ya? Entonces, si este valor lo sustituimos aquí en el numerador y hacemos operaciones, vamos a tener que el ISP es igual a ICG sobre ISG por el área más ISG. Entonces, ¿qué es ICG? ICG es el momento de inercia de la superficie plana respecto de un eje que pasa por su centro de gravedad. Este ICG no lo van a calcular como se calcula en el capítulo 8 de Física 1, sino que directamente vamos a utilizar la ecuación que se ha encontrado para calcular el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad. ¿Y de dónde lo van a obtener ustedes el ICG? De la siguiente figura que está en el texto. Entonces, para una compuerta rectangular o cuadrada, el área es base por altura, ¿ya? El momento de inercia es base, la base por la altura al cubo entre 12. Para una compuerta triangular, el área es la base por la altura dividido entre 2. Eso ya lo saben, el área de un triángulo. El momento de inercia de un triángulo es igual a la base por la altura al cubo dividido 36. Finalmente, el área de una compuerta circular de diámetro D será igual a pi por D al cuadrado sobre 4. Y el momento de inercia que pasa por un eje respecto al centro, al punto, al centro de gravedad, que pasa por el centro, va a ser igual a pi por D a la cuarta sobre 64. Entonces, si ustedes tienen una compuerta triangular, utilizarán esta ecuación. Si tienen una cuadrada rectangular, esta otra. Y si tienen una circular, esta otra. ¿Para qué? Para calcular el
el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, ¿ya? Muy bien, entonces con eso por fin damos por terminado el capítulo 1. He tratado de terminar todo el capítulo en esta clase porque así vamos a tener más clases para hacer la práctica, para resolver los problemas, ¿ya? Bueno, aquí yo voy a parar la grabación. Si ahora ustedes quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar su micrófono, ¿ya?